Imagina que suena tu celular. Es tu esposo y con voz de grave preocupación te dice que un conocido tuyo encontró una foto de tu hija en una página de contenido explícito para adultos. Tu hija tiene 3 años, pero lo que más te preocupa es que esa foto que encontró la subiste tú hace unos meses a tus redes sociales. Quiero hacerlo reflexionar más allá de cada foto, video o historia que comparten, porque nadie nos enseña a ser papás y hay un gran peligro del que tenemos que hablar. Para mí es muy importante comenzar diciendo que no vengo a juzgar a nadie. Me parece natural, respetable y lindo querer compartir lo mejor de nuestra vida, que son nuestros hijos y nuestra familia. Estudios de security.org determinaron que 71% de padres de familia suben fotos de sus hijos desde el día de su nacimiento. 80% comparten nombre, escuela, actividades e incluso su ubicación en tiempo real. 30% de padres de familia confesaron tener su cuenta pública. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona puede ver lo que comparten. Cuando hablo de este tema se me vienen a la mente 1000 preguntas. Ahí les van 3. ¿Hay una forma realmente segura de navegar en redes sociales? ¿Por qué hay demanda de contenido explícito infantil y nadie está hablando de esto? 3. ¿Cómo le voy a hacer para que mis hijas crezcan seguras? La primera pregunta llama especialmente mi atención. Tengo una cuenta en Instagram con 160,000 seguidores. En ella hablo de crianza, formación de los hijos y educación. Diariamente ven mis historias alrededor del 20% de mi audiencia. Pero cuando yo subo fotos como esta, las vistas, reacciones y la visualización por lo menos se duplica. Oye, Regina, ¿eso quiere decir entonces que la gente ve con morbo a tu hija? No necesariamente, pero sí me confirma que los niños tienen un encanto natural que atrae la atención y el interés de las personas. Personas que pueden ser buenas o que quizás no lo sean. Les voy a compartir algo que me pasa con más frecuencia de la que me gustaría. Justo hace poquito fui a la fiesta infantil de la hija de una amiga, de la misma edad de mi chiquita. Todo va perfecto siempre, hay pastel, piñata, fiesta, todo bien. Pero indudablemente llega ese momento en el que alguien dice, hay que tomarnos una foto toda con los niños. Como pueden ver, este son el tipo de fotos que yo comparto, donde no se vea su carita y donde haya poca información del entorno. Aunque podrías entenderlo, pues no sabes mucho más de lo que ves. Yo la verdad es que no puedo evitar sentirme incómoda, porque salir en la foto significa que se las arruinamos. Porque nos tienen que cortar, porque ya ni nos van a invitar, porque nos tienen que poner un emoji encima para que no se vea la cara de mi hija. La verdad es que hay días en los que esto me afecta, pero la gran mayoría de las veces ni siquiera me afecta poquito, porque me acuerdo de la cantidad de historias, de entrevistas, de programas y artículos serios que he leído que confirman que una gran cantidad de los contenidos que hoy en día están en páginas de pornografía infantil fueron sacados de cuentas como la tuya y como la mía, de papás que tenemos cuentas privadas y que según esto no va a salir de ahí la información. La segunda pregunta decía así, ¿por qué hay demanda de contenido explícito infantil y nadie está hablando de esto? Sabemos con gran tristeza que México es el número 1 en el mundo en difusión de contenido pornográfico infantil. El número 1 en todo el mundo. Sabemos que en Quintana Roo hay redes gigantescas de tratas de niños. Sabemos que hay muchísimas preguntas, pero muy poquitas respuestas. Yo empecé el día de hoy contándoles la historia de una mamá que tiene una llamada sumamente desafortunada. La cara y el cuerpo de su hija está en una de esas páginas en donde nadie de nosotros quiere estar. Pero alguien se puso a pensar, aunque sea por un minutito, ¿qué hacía el amigo en esa página? ¿Qué estaba buscando? ¿Cada cuánto se mete? ¿Cuántos como él hay que todos los días buscan información que afecta la infancia? La verdad es que es muy triste porque mientras más leo e investigo sobre el tema, más reafirmo la conclusión.
Mientras haya necesidad de consumo, habrá necesidad de producción. Eso a mí me aterra. La tercera pregunta decía así: ¿cómo le voy a hacer para que mis hijas crezcan seguras? Se preguntarán lo mismo respecto a sus hijos. Lo que yo les vengo a contar el día de hoy no lo aprendí siendo directora de prepa, siendo directora de kinder, ni siquiera lo aprendí cuando estaba estudiando la maestría. Esto lo aprendí como mamá y creadora de contenido. Solamente el mes pasado, 12 millones de personas pasaron por mi cuenta de Instagram. Sé de lo que estoy hablando. Y no, esto no es un riesgo solo para quienes tenemos cuentas públicas. Es un riesgo real para todos, porque no hay hoy ni habrá nunca una seguridad total de lo que subimos a Internet. Yo, por supuesto, que no quiero que se vayan el día de hoy con el corazón apachurrado. Quiero que se vayan con ideas prácticas para proteger la infancia. Ya nos estamos sensibilizando sobre el tema. Falta que nos salgamos de esos grupitos en donde mandan cosas inapropiadas. Yo quisiera, y los invito el día de hoy, a que prueben y retomen ese poder de cuidar la seguridad de nuestros hijos. Ni siquiera saben que lo perdieron. Suban fotos así, en donde no se vea su cara, o simplemente dejen de subirlo. Estoy 100% segura que si lo intentan, recobrarán un poder que no sabían que habían perdido. Y saldremos de aquí 100% convencidos de que jamás van a volver a poner a sus hijos en situación de vulnerabilidad y mucho menos a costa de unos likes.